Ya, entonces les voy a compartir la presentación. Estamos aquí. Semana 2. El día de ayer, la clase pasada, me van a tener que ayudar a recordar dónde nos quedamos la clase pasada, pero creo que con ustedes sí acabamos, porque vimos la película de Charles Darwin, ¿no es cierto? Ya, entonces la clase pasada yo les había mencionado que en esta primera unidad vamos a ver algunas cosas que son así como un poquito sueltas, si ustedes lo ven desde la clase individual, pero a la final todo ello nos va a llevar para hablar un poquito de la evolución de los seres humanos, que es lo que con ustedes es la actividad que van a hacer ustedes el día de hoy. Entonces, la semana pasada ya habíamos hablado del origen de la vida, entonces esta semana vamos a hablar un poco de qué es la sistemática, cómo están organizados los seres vivos y vamos a hablar de los principios de evolución, incluyendo, ¿no es cierto?, esta actividad para hablar de la evolución de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la biodiversidad, cuando hablamos de toda la clasificación de los seres vivos, sí hay algunas nociones o conceptos que tenemos que tener bastante claros para saber con qué estamos trabajando. Yo no sé, algunos de ustedes de pronto se terminen orientando hacia la bioquímica, hacia la química aplicada, hacia cosas un poquito más relacionadas con los seres humanos o con extracción, por ejemplo, de, de, de compuestos químicos a partir de recursos naturales. Entonces, que tengan estas bases les va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, la semana pasada habíamos usado como definición, ¿no es cierto?, para todo lo que vamos a ver a lo largo de este semestre, a la especie como la unidad de estudio, ¿no es cierto? Pero ya desde un punto de vista sistemático, la especie es el grupo más pequeño de organismos que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos y dejar descendencia fértil, ¿ya? Las especies son las que nos permiten, ¿no es cierto?, a nosotros identificar unidades que pertenezcan a grupos que tienen características en común, y estas características en común son características que a la final van a ir justamente como definiendo a este organismo no solo en cuanto a la función y al rol que cumplen en un ecosistema, pero también nos ayudan a identificarle y a ponerle, ¿no es cierto?, dentro de un sistema de clasificación de toda la vida, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, la sistemática es la ciencia que nos ayuda a estudiar, ¿no es cierto?, de manera ordenada toda la diversidad biológica que existe en la Tierra y cuál ha sido la historia evolutiva, ¿no es cierto? La semana pasada hablamos de la historia de la Tierra en sí mismo, pero ahora vamos a hablar justamente de cómo está organizada ya la vida una vez que, ¿no es cierto?, surgieron los primeros seres vivientes y cómo llegamos de eso hasta la diversidad que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, la sistemática es la ciencia que nos ayuda a entender eso. Entonces, con la sistemática nosotros podemos interpretar de una manera organizada cuál es la diversidad de organismos y cómo están relacionados entre ellos, ¿ya? Para poder hacer esto, la sistemática es una ciencia que se alimenta de información que viene de un montón de disciplinas y organiza, ¿no es cierto?, esa información, la asigna, si se puede decir, ¿no es cierto?, a los distintos seres vivos y mediante este proceso de organización y de síntesis podemos llegar a tener un sistema de clasificación como el arbolito que ustedes tienen aquí. Esta es una de las distintas interpretaciones un poquito más artísticas de lo que conocemos como el famoso árbol de la vida. De hecho, hay un proyecto bien grande que se llama Making the Tree of Life, que es un proyecto en el que participan científicos de todo el mundo para justamente poder darles a los diferentes organismos su lugar, ¿no es cierto?, en
en este árbol de relaciones, ver dónde está cada especie, perdón, y ver justamente cuáles son los caracteres o rasgos que le vuelven una especie única, así, exclusiva, ¿no es cierto?, dentro de este árbol, cuáles son los caracteres que algunos grupos comparten, y esos caracteres incluso, por ejemplo, pueden ser caracteres, en su caso, de tipo bioquímico, que permitan, por ejemplo, identificación de compuestos, por ejemplo, de péptidos que se puedan extraer de los anfibios con aplicaciones medicinales y cosas así. Pero esas aplicaciones, ¿no es cierto?, son ya el uso de información que básicamente a nosotros los sistemáticos nos han ayudado a establecer las relaciones entre los organismos, ¿ya? Entonces, la sistemática lo que busca es un poco ir reconstituyendo todos los sucesos o eventos evolutivos, o sea, qué ha pasado en cada uno de estos nudos, ¿no es cierto?, que van constituyendo las diferentes ramitas en las que se va abriendo el árbol. ¿Y cuáles son las modificaciones que han tenido que ocurrir a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, para justamente obtener diferentes organismos, ¿ya? Entonces, la semana pasada, ¿no es cierto?, nosotros hablamos de unos pocos hitos evolutivos. Ariana, ¿me puedes decir uno, por ejemplo, qué fue importante para el desarrollo de todos los seres vivos a lo largo de su historia evolutiva? ¿Qué vimos la semana pasada? Se colgó. No, ya ahí está. Repetirme la pregunta, por favor. O sea, no escuché el principio. Muy bien. A ver, dime si te acuerdas alguno de estos como hitos evolutivos a lo largo, ¿no es cierto?, de la historia evolutiva de la Tierra que tuvieron que desarrollar los seres vivos. Uno. La sensitividad. Esas son las características de los Ah. seres vivos. Ya. Felipe Rosas, que te veo por ahí. Al referirse a hitos, profe, es más bien lo que, o sea, como que los cambios que tuvieron en este caso. Exacto, exacto. Dime Ah, uno. bueno, bueno, o sea, en este caso es, o sea, de lo que se mencionaba era como que la evolución de las especies que tenían que, o sea, o sea, del mar habían salido y de pronto se habían adaptado a vivir en la tierra, o sea, solo en la Ya, tierra, algo así. exacto. La conquista de los ecosistemas terrestres es ya como uno de los pasos así más avanzados, ¿no es cierto? Eliana Velastegui, dime uno un poquito más anterior, principal, previo. ¿Cuál podría ser otro hito que hace, ¿no es cierto?, que nosotros podamos diferenciar, por ejemplo, entre una bacteria que está por aquí y un sapito? No sé, como que evolucionaron en sí, o sea, que se desarrollaron más. Ya, pero por ejemplo, para poder desarrollarse más, ¿qué tuvieron que desarrollar? Dime una característica, por ejemplo. Ah, desarrollaron ojos también, decían. Ok. Y ya, eso está más cerca de lo que dijo Felipe, ¿no es cierto? O sea, ya dentro de la conquista del ámbito terrestre, ¿no es cierto? El desarrollo de un sistema sensorial para justamente poder sobrevivir, ¿no es cierto? Pero bueno, en los ecosistemas acuáticos también tenemos, los peces tienen ojos, ¿no? Los pulpos tienen ojos, los camarones, los cangrejos tienen ojos. Cosas más básicas, o sea, tuvimos que pasar, ¿no es cierto?, para pasar de un procariote a un eucariote que tuvo que desarrollarse. Sergio, No lo escuchamos, ¿no? Sí. para pasar de un procariote a un eucariote, ¿qué tuvo que desarrollarse primero? Puede ser el núcleo, la célula Ya, empezó a eso, tener organelos. exactamente. Patricia, dime otra cosa que tuvo que haber pasado para pasar, por ejemplo, de bacterias o, por ejemplo, de amebas que ya eran eucariotes a, por ejemplo, una lombriz de tierra. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos organismos? Podría ser igualmente la reproducción, El que modo de reproducción, hablábamos exactamente. que eran asexuales y heterosexuales. Ya, perfecto. Gabriel, dime otra cosa, otra diferencia entre una ameba y un gusano, por ejemplo.
Se volvió a dormir. No, Ya. la composición celular. Ya, eso se llama multicelularidad, ¿no es cierto? Una ameba es un protista unicelular, un gusano es ya un eucariote pluricelular, ¿no es cierto? Entonces, todas de estas cosas que hemos mencionado son justamente como puntos, eventos evolutivos que han ido ocurriendo a lo largo de cada uno de estos. En un árbol filogenético, ¿se acuerdan lo que les expliqué ayer? Hay estos nudos es donde se van ramificando, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de estos nudos hay justamente el desarrollo de una característica que va haciendo, ¿no es cierto?, que las ramas que parten de ese nudo compartan esa característica, diferencian, ¿no es cierto? Con esta característica se diferencian de los ancestros, entonces la sistemática nos ayuda mediante justamente la identificación de estos eventos evolutivos a poder ir organizando, poner orden en los seres vivos y conocer justamente los tiempos de separación. ¿Se acuerdan que ayer yo les mencioné que, por ejemplo, mientras más larga sea la rama, ¿no es cierto?, es como que son parientes más lejanos y mientras más cortitas sean las ramas, los parientes, o sea, están mucho más cercanos en el tiempo, o sea, su tiempo de diversificación no es tan largo. Entonces, justamente, por ejemplo, aquí en los Andes, nosotros tenemos grupos de especies que tienen tiempos de diversificación súper recientes. O sea, si nos ponemos a ver la escala geológica, la que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no es cierto? Los Andes son una cordillera relativamente nueva, ¿ya? Y entonces el surgimiento de la cordillera de los Andes separó, por ejemplo, poblaciones enteras de aves, de anfibios, ¿no es cierto? De plantas también, que no pueden cruzar esta barrera, ¿no es cierto? Y entonces a cada lado de la cordillera se empiezan a diversificar y empiezan a separarse las especies que están del un lado y del otro, ¿no es cierto? Esos eventos estarían ya como más o menos aquí en la punta del árbol. Ya son tiempos de diversificación súper recientes, mientras que justamente la diferenciación entre organismos procariotes y eucariotes es un suceso mucho más antiguo en el tiempo, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la sistemática, para ir definiendo estas relaciones, datándoles, poniéndoles un tiempo, ¿no es cierto?, en el cual empezaron a diferenciarse y de esta manera tener un sistema de organización de la vida súper estable, ¿ya? Y una parte de la sistemática que nos ayuda a tener un sistema estable es la que se llama la taxonomía, ¿ya? La taxonomía viene del griego, quiere decir ordenar con normas, ordenar con reglas, ¿ya? Entonces la taxonomía es la ciencia que nos va a ayudar a clasificar, identificar y darle un nombre adecuado a todos los organismos, ¿ya? Es una ciencia sintética también, al igual que la engloba, que la sistemática, ¿no es cierto? Y para nosotros poder clasificar a los organismos utilizamos información que viene de distintas disciplinas, de morfología, de anatomía, de citología, de citogenética, de química también. Nosotros a veces podemos diferenciar entre, por ejemplo, especies distintas de anfibios porque tienen la capacidad de secretar diferentes proteínas en la piel, ¿ya? Es una de las características que les separa, ¿ya? Y cada vez que una de estas ciencias sigue avanzando, sigue desarrollando técnicas más refinadas para obtener información, ¿no es cierto? Esta información nueva nos ayuda a nosotros a resolver de mejor manera las relaciones que tenemos entre las especies en un sistema de clasificación, ¿ya? Una parte importante también de la sistemática es una ciencia a la que yo me dediqué durante un montón de tiempo que se llama la nomenclatura. Para muchas personas es algo súper aburrido, pero por ejemplo, para las personas como yo que estudiamos plantitas, es una parte de la ciencia que es súper importante porque es la que nos ayuda a poner nombres científicos que sean correctos a los distintos grupos biológicos, ¿ya? Esto de asignarles nombres a los seres vivos no es algo nuevo, no es reciente, es algo que ya se hacía incluso en el tiempo de los griegos y de los romanos, porque ellos ya empezaban a buscar clasificar a los distintos organismos, pero
en un inicio, este esfuerzo de clasificar a los seres vivos es un esfuerzo que venía solamente de darle nombre a todo aquello que tenía utilidad para el ser humano, ¿ya? Entonces, los primeros nombres científicos eran nombres que se les daban, por ejemplo, a los animales que se podía cazar, a las plantas que se podían cultivar para alimentación, a las plantas medicinales, sobre todo. Entonces, es súper es súper curioso, pero en muchos de estos tratados antiguos, incluso de alquimia, la alquimia, como ustedes saben, no es propiamente una ciencia, pero desde el punto de vista también de evolución de las ciencias, es el precursor, ¿no es cierto?, de la medicina y de la misma química que ustedes estudian, ¿no es cierto? Entonces, los primeros alquimistas, los primeros herbolarios, ¿no es cierto?, en sus tratados utilizaban nombres para los distintos seres vivos de los cuales extraían, ¿no es cierto?, materia prima. Y cuando ustedes en estos tratados encuentran un nombre científico que tenga la palabrita officinalis junto al nombre, quiere decir que, por ejemplo, era una planta que se utilizaba como medicina. Entonces, menta officinalis es la menta que servía para, qué sé yo, curar el dolor de estómago, ¿ya? El problema de este sistema es que a veces un mismo organismo que tenía distintas utilidades, puede ser, por ejemplo, la misma menta, si se utilizaba para obtener como especia o si se utilizaba como medicina, podía llegar a tener dos nombres distintos. Y mientras se multiplicaban los usos de una especie determinada, podía llegar a tener varios nombres. Entonces, eso, los mismos herbolarios europeos ya se dieron cuenta de que era un sistema súper confuso y empezaron a pensar en una mejor manera de darles nombres a las cosas. Entonces, a finales del siglo XVI fue cuando se empezó a asignar de manera formal los nombres científicos de los organismos en latín, ¿ya? En este mundo globalizado en el que han venido a aterrizar ustedes, el idioma común que tenemos ahora generalmente es el inglés o, ¿no es cierto?, el mandarín, el chino mandarín, dependiendo de cuánta cantidad de gente en el mundo lo utilice. En el mundo occidental, ¿no es cierto?, es súper común que nosotros utilicemos el inglés para comunicarnos entre científicos, pero en esa época el idioma común de la ciencia, el idioma común de los científicos era el latín, ¿ya? Lo que pasa es que al inicio estos primeros nombres científicos eran unos nombres que tenían sobre todo un propósito de descriptivo, ¿ya? De descripción de las entidades biológicas. Entonces, todos ustedes me imagino que se han ido a Guayabamba, se han ido al zoológico, ¿no es cierto? Y en el camino han visto justo estos pencos, ¿ya? Estos pencos, que ahora se conocen como ágave americana, antes, en el siglo XVI, se les conocía con este polinomio. Un polinomio es básicamente un nombre frase. Entonces, el ágave americana se conocía como el ágave folispinoso dentatis mucronastique, que quiere decir que es el ágave que tiene las hojas con las puntitas punzantes y con los márgenes dentados, ¿ya? Si nosotros vemos a este nombre como algo útil que sirva para describir a la planta, está perfecto, pero para, por ejemplo, hacer un trabajo sobre los usos posibles que tiene, ¿no es cierto?, el ágave, eh, es un nombre demasiado largo, no es muy práctico, ¿ya? Entonces, estos nombres eventualmente en muchos tratados eran utilizados justamente para poder describir a las especies, pero para otros usos, para ciencias aplicadas ya resultaba demasiado complejo y cada vez que se agregaban especies, ¿no es cierto?, los tratados de estos como este que tienen ustedes aquí, la flora suezica, se volvían inmanejables, o sea, solamente por la largura de los nombres, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay un científico que llegó a revolucionar un poco el tema de la taxonomía y de la sistemática, y fue, acá está una fotita, fue Carl Linnaeus, ¿ya? Linneo fue un científico sueco, ¿ya? Súper complejo, no complejo, completo. A él le encantaba estudiar
la naturaleza en su totalidad, ¿no es cierto? Él se dedicó a estudiar plantas, a estudiar animales. En este tiempo, en el siglo, en el siglo en el que vivió él, eh, los minerales también eran considerados parte del mundo vivo, ya, porque justamente se veía que podían interactuar, ¿no es cierto?, hacer reacciones químicas y por eso se pensaba que tenían, ¿no es cierto?, o compartían características con los seres vivos. Entonces Linneo estudió incluso minerales, hizo algunos primeros tratados o esfuerzos, ¿no es cierto?, de también nombrar, clasificar algunos de los minerales que se conocían en esa época, pero su trabajo más famoso es este famoso librito que está aquí, el Species Plantarum, que publicó en 1753. Y este tratado es un tratado que es revolucionario por muchas cosas, ¿ya? La primera cosa es que en realidad en esa época, si ustedes se pueden imaginar, en este siglo, no era muy común hablar de sexo, más bien eso era algo que era como tabú, ¿ya? En ese sentido, Linneo fue como un pionero, fue un revolucionario porque él utilizó lo que se llaman los caracteres sexuales para justamente ir clasificando, ir diferenciando los distintos tipos de organismos. O sea, yo no sé si ustedes en algún momento se han visto como clase, todos con las cámaras prendidas y todos en sus mejores pintas, pero si ustedes pueden hacer eso en algún momento, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que en este pequeño grupo, ¿no es cierto? Somos solo 13, tenemos una gran cantidad de rasgos que son diferentes. Algunos tenemos el pelo lacio, otros tienen el pelo rizado, algunos de ustedes tienen los ojos verdes, los ojos azules, los ojos negros, son más altos, más bajos, ¿no es cierto? Esos son caracteres que son súper variables y pasa generalmente, ¿no es cierto?, con todos los seres vivos. Por ahí de pronto su mamá tiene, ¿no es cierto?, los famosos geranios, y ustedes han visto que hay geranios con flores de color blanco, con flores de color más rojo, fucsia, las hojas son diferentes, algunas son más redondeaditas, otras son como acordeón, ¿ya? Todos estos caracteres son caracteres que son variables, pero hay caracteres en común que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros y que son conservados. Puede ser de pronto no tanto en cuanto a apariencia, pero son conservados en cuanto a función, que son los caracteres sexuales. Entonces, en nuestra misma clase, ¿no es cierto? Los hombres todos, ¿no es cierto?, comparten tener un par de testículos, un pene, ¿no es cierto? Todas las estructuras internas que van a encontrar ustedes dentro de estos órganos son similares, igual en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos 2 ovarios, trompos de falopio, un útero, las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Pueden variar en la forma, pueden variar en el tamaño, pero no van a variar en la función, ¿ya? Y en todos los seres vivos es lo mismo. Entonces, en las plantitas, en las plantas con flor específicamente, ¿no es cierto? Para una especie, por ejemplo, el número de estambres que vendrían a ser, ¿no es cierto?, las estructuras que producen los gametos masculinos, o el número de carpelos, que son las estructuras que producen los gametos femeninos, los óvulos, ¿no es cierto? Siempre son conservados, siempre, siempre, siempre. Entonces él utilizó estos caracteres sexuales para clasificar primero a las plantas, luego a los animales, ¿ya? Obviamente combinó esto también con otras características para ya llegar a un nivel de clasificación más fino, pero la base del sistema de clasificación de Linneo de las plantas eran justamente los caracteres sexuales. Esa fue la primera revolución y por eso casi le crucifican, ¿no? Porque en esa época no se hablaba de estas cosas. Pero la segunda revolución que nació a partir del Species Plantarum dentro de todo lo que es de la clasificación y la sistemática, es que Linneo introdujo lo que se conoce como el sistema binomial, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí en la descripción de esta especie, el Agave follis dentato spinosis, que vimos, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior, junto al nombre Agave, en el margen, él le puso una sola palabrita, americana. La siguiente especie, que se diferencia, ¿no es cierto?, del ágave que vimos hace un rato del penco, es este que dice ágave, bla, 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 y aquí al ladito dice vivípara, ¿ya? Entonces, Linneo es el
que formalizó el uso de este sistema binomial de 2 palabras, ¿ya? En su libro El Species Plantarum en 1753. Obviamente no es una idea que se le ocurrió solamente a él. De hecho, el que propuso en un inicio el uso de un sistema binomial fue un científico francés de apellido Bohan, ¿ya? Pero Linneo lo formalizó haciéndolo para todas las especies conocidas hasta ese momento, ¿ya? Acuérdense que en la historia, ¿no es cierto? Este tiempo era un tiempo, ¿no es cierto?, de las expediciones, de las conquistas, de los viajes a nuevos continentes, de encontrar nuevas especies. Entonces, todo el tiempo se estaba describiendo especies nuevas de plantas, de animales, ¿no es cierto?, de hongos. Entonces, necesitaban cada vez más tener un sistema, ¿no es cierto?, que permita clasificar y nombrar a todas estas nuevas especies, ¿ya? Entonces, el sistema binomial consiste en que para cada nombre científico nosotros vamos a tener la combinación de 2 palabras. La primera va a ser el nombre genérico. Entonces, nosotros, por ejemplo, los humanos pertenecemos al género Homo, o, por ejemplo, el maíz pertenece al género Sea, ¿ya? Este nombre genérico va a ir acompañado de un epíteto específico, ¿ya? Un epíteto específico básicamente es como un calificativo. Nosotros somos Homo sapiens, somos una especie del género Homo que aparentemente sapiens quiere decir que tenemos conocimiento, ¿ya? Eso a veces es refutable, ¿ya? Lo particular del sistema binomial es que Linneo realmente formalizó el uso del latín como el lenguaje universal para nombrar, ¿no es cierto?, a los distintos seres vivos. Y por lo general, cuando ustedes tienen en una publicación científica un nombre científico, la primera vez que este es mencionado en su escrito, ustedes lo tienen que acompañar con la abreviación del científico que la describió. Entonces, si alguna vez ustedes encuentran tratados botánicos donde hay una L, quiere decir que esta especie fue descrita por el mismo Linneo, ¿ya? Una cosa importante es que en la actualidad nosotros tenemos un montón de nombres científicos que son básicamente sinónimos. Si ustedes se acuerdan del video que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Tanto Charles Darwin como Richard Wallace emprendieron expediciones hacia pueblos opuestos del mundo al mismo tiempo. Y eso pasaba mucho en ese tiempo y todavía pasa, de hecho, que a veces hay científicos trabajando en distintos lugares que se topan con un organismo, puede ser un sapito, ¿ya? Y, wow, le comparan con todo lo que tienen relativamente a su alrededor y deciden que es una nueva especie y le describen, ¿ya? En el momento en que le describen, le asignan un nombre, pero después viene alguien que utiliza, ¿no es cierto?, datos globales, compara las especies que están en distintos lugares y se da cuenta que el sapito que se describió en África y el sapito que se describió en América son la misma cosa. Entonces, en este caso, estos 2 nombres científicos pasan a ser sinónimos, ¿ya? Entonces, un sinónimo es un nombre diferente para una misma entidad taxonómica, para un mismo taxón, ¿ya? Los nombres científicos, para poder funcionar y que sean algo que podemos utilizar de manera general, tienen que tener 3 propiedades. La primera es que un nombre científico tiene que ser universal. Entonces, por ejemplo, nosotros los Homo sapiens, somos Homo sapiens en todo el mundo, ¿no es cierto? No tenemos un nombre científico distinto en la China. En la China también nos conocen como Homo sapiens, ¿no es cierto? Un nombre científico además tiene que ser único para un taxón, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el maíz tiene un nombre científico, es Sea maíz, ¿ya? Yo no puedo darle ese mismo nombre a otra especie, ¿ya? Si yo después salgo en una expedición a la Amazonía y encuentro que en la Amazonía hay una especie salvaje de maíz que aún no ha sido descrita, yo tengo que buscarle un nombre nuevo, no le puedo volver a poner Sea maíz, ¿ya? Y un poco relacionado a esto es que un nombre científico solamente se le puede dar a un taxón, a una entidad taxonómica a la vez.
Entonces, yo con el nombre científico sea maíz, solo me puedo referir al maíz. Yo no puedo utilizar ese nombre para referirme, por ejemplo, a las habas, ¿ya? Las habas, en cambio, son del género Vicia, Vicia fava, ¿ya? Entonces, si yo digo sea maíz y digo Vicia fava, sé que estoy hablando de identidades taxonómicas diferentes, ¿ya? Entonces, Linneo, una vez que estableció los distintos nombres científicos, lo que hizo utilizando los caracteres sexuales fue tratar de clasificar, ¿no es cierto?, de ubicar a los distintos grupos dentro de un sistema que estaba organizado de manera lógica y que reflejaba las distintas relaciones entre los diferentes seres vivos. Y de hecho, este sistema de clasificación de Linneo fue revolucionario, fue sólido, fue contundente, tanto así que todavía es la base de la clasificación moderna, ¿ya? Entonces, la única cosa que ha cambiado es que de los trabajos iniciales de Linneo, en donde se incluía a los minerales como seres vivos, ahora sabemos, ¿no es cierto?, que los minerales no pertenecen a los seres vivos, ¿no es cierto? Y más bien ahí viene, ¿no es cierto?, todo el tema de ya en la química empezar a nombrar a los distintos elementos y surge la tabla periódica y todo lo demás. Ya, entonces este sistema de clasificación de Linneo es lo que nosotros conocemos actualmente como jerarquía linneana, ¿ya? Y yo les he puesto aquí un ejemplito que ustedes sobre el cual van a poder profundizar en el trabajo que van a hacer un poquito más tarde, ¿ya? Este sistema, esta jerarquía linneana, lo que hace es ir agrupando a los organismos, pero dentro de cada uno de estos grupos grandes, ¿no es cierto?, de manera jerárquica están anidados grupos cada vez más pequeños, ¿no es cierto?, que poco a poco van, como quien dice, se van formando de grupos cada vez más pequeños y entonces, ¿no es cierto?, hay como una anidación progresiva. Entonces, en el caso de los seres humanos, nosotros pertenecemos a la superfamilia hominioidea, ¿ya? Esta superfamilia hominioidea está dividida en dos familias, los homínidos y los bilobátidos, ¿ya? Los homínidos se subdividen en subfamilias, la que se conoce como homínine y la que se conoce como póngine, ¿ya? De los póngine tenemos solamente los pongos, que es uno de los grupos de primates más recientemente descritos en el continente africano, ¿ya? Pero de los homínine, ¿no es cierto?, se desprenden dos grupos principales que están estrechamente relacionados, ¿ya? Los hominini y los gorilini. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este nivel, los homínine, ahí podemos decir que los hombres, ¿no es cierto?, estamos relacionados con los chimpancés y con los gorilas, pero los gorilas tienen su propia tribu, la tribu gorilini, y los hombres y los chimpancés pertenecemos a la misma tribu, a los hominini, ¿ya? Sino que dentro de esta tribu nosotros, ¿no es cierto?, los seres humanos pertenecemos al género Homo y nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, pertenecen al género Pan, ¿ya? Obviamente, para los seres vivos a veces no utilizamos todas estas categorías súper finas, ¿no es cierto?, de clasificación, sino que por lo general hablamos, ¿no es cierto?, de especies que pertenecen a géneros, que pertenecen a familias, que pertenecen a órdenes distintos. Entonces, lo importante aquí es que, por ejemplo, como familia, nosotros, todos los miembros de la familia homínide, los hombres, los chimpancés, los gorilas y los pongos, compartimos características comunes que son propias para, ¿no es cierto?, toda la familia. Y dentro de esta familia, ¿no es cierto?, los pongos van a tener características específicas que les definen, ¿no es cierto?, como miembros de la subfamilia Pongine, y los hombres, los chimpancés y los gorilas tienen características propias que los ubican como homínine, ¿ya? Entonces, cada uno de estos niveles está caracterizado por compartir características en común, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta?
Ya, asumo que no. Entonces, ¿cómo están clasificados todos los seres vivos en la actualidad? ¿Ya? En la actualidad, ¿no es cierto? Nosotros seguimos utilizando este sistema jerárquico que heredamos del Linneo, ¿no es cierto? Donde tenemos unos grupos grandes que son inclusivos y contienen grupos cada vez menos inclusivos, ¿no es cierto?, que están progresivamente anidados, como vimos hace un ratito. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros a nivel macro, los grupos más grandes de clasificación que vamos a tener son los dominios. Entonces, dentro de los dominios vamos a poder encontrar en algunos casos uno o varios reinos. Yo me imagino que ustedes en el colegio solamente oyeron hablar de este nivel. Y dentro de los reinos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar divisiones o filum, fila en plural, que dependen, ¿no es cierto?, se van a llamar divisiones o fila dependiendo de los distintos tipos de organismos. Dentro de estos van a haber subdivisiones, dentro de las subdivisiones hay clases, dentro de las clases hay familias, dentro de las familias hay géneros y dentro de los géneros hay diferentes especies. Y en algunos casos, ¿se acuerdan que hace un ratito les mencioné la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes lo que hizo fue diferenciar, ¿no es cierto?, poblaciones que están al este y al oeste de la cordillera, y poco a poco estas poblaciones que quedan separadas pueden irse diferenciando cada vez más, y por eso es que a veces, ¿no es cierto?, en función de accidentes geográficos, como justamente las cadenas montañosas, nosotros podemos tener distintas subespecies o variedades que si se siguen diversificando más, eventualmente pueden llegar a ser especies nuevas. Entonces yo les he puesto aquí como ejemplo la clasificación del famoso maíz que les vengo hablando desde hace un ratito, ¿no es cierto? La especie, el nombre científico del maíz es Sea maíz, de hecho fue una especie descrita por Linneo, ¿ya? Sea maíz pertenece al género Sea. El género Sea es uno de los tantos géneros que está incluido dentro de la familia Poaceae, que son las gramíneas. Esta es una de las familias más grandes, más diversas y más ampliamente distribuidas alrededor del mundo, ¿no es cierto? Los pastos. Y ustedes dentro de esta familia gigantesca tienen cosas tan diferentes como el mismísimo pasto que ustedes encuentran en las canchas de fútbol, como la de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Como la del estadio de la Liga, hasta el bambú. El bambú y los pastos, ¿no es cierto?, de las canchas de fútbol pertenecen a la familia Poaceae, igual que el maíz, ¿ya? Igual que los cixes, si alguna vez han salido así a caminar en los páramos, ¿ya? La familia Poaceae es una de las familias de plantas con flor. Las plantas con flor pertenecen a la clase Angiospermopsida, y las plantas con flor, ¿no es cierto?, pertenecen a la subdivisión traqueofitina, que básicamente son todas las plantas vasculares, ¿ya?, que tienen tejido conductor al interior para llevar el agua y los nutrientes. Es el equivalente, ¿no es cierto?, a nuestro sistema circulatorio. Dentro de esto, ¿no es cierto?, las plantas vasculares son parte del reino viridiplante, que es el reino donde están ubicadas las plantas. Este reino ahora se llama así viridiplante porque también incluye algunas algas, que son las que antes conocíamos como algas verdes, ¿no es cierto?, con quien compartimos un ancestro común. Y este reino viridiplante está dentro del dominio de los eucariotes o eucaria, ¿ya? Entonces, el nivel de clasificación de los organismos más grande es el de los dominios, ¿ya? Yo no sé si a ustedes eso les dieron en el colegio. Asumo que sí, o asumo que no. Me imagino que tal vez sí, ¿ya? Entonces, los dominios son el nivel de clasificación más grande. Y en la naturaleza nosotros vamos a encontrar 3 dominios: los de eucariotes o el dominio eucaria, las bacterias y las arqueas, ¿ya? Cada uno de estos grupos se considera lo que se dice monofilético. Eso quiere decir que contiene a su ancestro común más reciente y todos los descendientes, ¿ya? Es por esta razón que las bacterias y las arqueas fueron separadas, porque el ancestro común que da origen a todas las bacterias actuales
no es el mismo ancestro que tienen las arqueas. Las arqueas antes estaban consideradas como bacterias, pero eran aquellas que se consideraban como bacterias extremófilas. Yo me imagino que todos ustedes han ido a Papayacta, ¿no es cierto? En estas aguas termales existen un sinnúmero de bacterias que están adaptadas para vivir en este ecosistema específico, que es así de temperatura muy alta. A veces son aguas, como son aguas de origen volcánico, que están muy cerca, ¿no es cierto?, a fuentes de vulcanismo activas. Son aguas, ¿no es cierto?, que contienen una gran cantidad de azufre. Entonces, las bacterias que viven aquí tienen un metabolismo específico para procesar, ¿no es cierto?, el azufre, como vimos la clase pasada. Entonces, ahora actualmente han sido separados en su propio dominio, además de que las arqueas en realidad comparten muchas características con los eucariotes, ¿ya? Lo que tienen en común las bacterias y las arqueas es que justamente no tienen un núcleo, tampoco tienen una organización interna, ¿no es cierto?, con membranas, con organelos, como dijo Sergio hace un ratito, ¿no es cierto? Pero los eucariotes, por ejemplo, los 4 reinos que están presentes dentro de los eucariotes sí tienen un núcleo. Una cosa que junta, o una característica que hace que las arqueas y los eucariotes seamos muy similares, es que dentro de los 20 aminoácidos que componen nuestras proteínas, tenemos a la metionina. Las bacterias propiamente dichas, las que pertenecen solamente al dominio bacteriano, tienen una forma derivada de la metionina que se conoce como formilmetionina. Y esto obviamente a nivel ya de moléculas orgánicas hace que haya diferencias en la estructura de las proteínas, ¿no es cierto?, en donde está incluido este aminoácido. ¿Ya? También vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que la membrana celular tiene una composición muy particular. Está formada por fosfolípidos, que son un tipo de lípidos especiales, ¿no es cierto? Un lípido es la combinación de una molécula de glicerol, un alcohol, más 3 ácidos grasos. Esa es la composición general de los lípidos, pero los fosfolípidos tienen uno de estos ácidos grasos reemplazado por un grupo fosfato, ¿ya? El hecho de que este grupo fosfato esté presente en un lípido, que normalmente es una molécula hidrofóbica, hace que el fosfolípido sea en cambio una molécula anfipática, que tiene una relación dual con el agua, ¿ya? Entonces la parte del grupo fosfato es una parte hidrofílica y es la que se va a pegar, ¿no es cierto?, que va a quedar proyectada hacia los extremos de la membrana donde hay presencia de agua, ¿no es cierto? Y los ácidos grasos que quedan hacia el interior son hidrofóbicos y entonces hay una parte de la membrana que es hidrofóbica. Y en estas cadenas, ¿no es cierto?, de ácidos grasos hidrofóbicas, ahí, por ejemplo, las arqueas tienen los ácidos grasos ramificados, son mucho más complejos. En cambio, los ácidos grasos de las bacterias y de los eucariotes son ácidos grasos sin ramificar, son más simples, ¿ya? También hay una diferencia súper grande entre los distintos reinos en cuanto a la composición de la pared celular. La pared celular en las plantas es una estructura que está por fuera de la membrana celular, ¿ya? Y es la estructura que le da soporte a la célula vegetal. Pasa lo mismo en algunas bacterias tienen por fuera de la membrana pared y luego la cápsula. Y la pared y la cápsula son las que les dan las propiedades infecciosas a las bacterias, ¿ya? Entonces, en las paredes celulares de las plantas y de las bacterias, ¿no es cierto?, existen unos compuestos químicos que se llaman peptidoglucanos. En la pared celular de las arqueas, estos compuestos están ausentes. Entonces, estos 3 dominios de eucaria, bacteria y arquea comparten o se caracterizan por caracteres únicos que están resumidos en esta tablita, ¿ya? Entonces, dentro de los dominios, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener los reinos, ¿ya? Y tanto arqueas como bacterias, cada uno de ellos tienen solamente un reino. Dentro de las arqueas hay el reino arquea, dentro del dominio bacteria hay el reino bacteria, pero el dominio de los eucaria, de los eucariotes, ¿no es cierto?, está dividido en protistas, plantas, hongos y animales, ¿ya?
Entonces tienen en este arbolito así puesto de manera súper sintética los principales grupos, ¿no es cierto?, de organismos que pertenecen a estos 6 reinos. Y estos 6 reinos van a compartir, ¿no es cierto?, características o van a tener características que son exclusivas a cada uno de ellos. Entonces, justamente los 4 reinos eucariotes comparten el hecho de tener un núcleo, ¿no es cierto?, alrededor de la membrana celular, mientras que las arqueas y bacterias, estos 2 reinos son procariotes, ¿ya? Las arqueas y las bacterias no tienen organelos y por ende no tienen, ¿no es cierto?, ni citoesqueleto ni mitocondrias, ¿ya? Pero dentro de los reinos que están incluidos en el dominio de los eucariotes, ¿no es cierto?, el citoesqueleto está presente en los 4 reinos y las mitocondrias están presentes en animales, hongos, plantas, pero solamente están presentes en algunos protistas. Eso quiere decir que muchos protistas, como no tienen mitocondrias, son parásitos y son dependientes, ¿no es cierto?, de otros organismos para la obtención de energía. Las vamos a ver más adelante que las mitocondrias son los organelos mediante los cuales nosotros descomponemos la glucosa para poder obtener ATP, que es la molécula energética por excelencia, ¿ya? De ahí, en cuanto a la división entre organismos autótrofos y heterótrofos, ¿se acuerdan? Los autótrofos tenían la capacidad de producir su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que el reino de las plantas, ¿no es cierto?, tiene cloroplastos, que son las estructuras celulares en donde se van a acumular estos pigmentos que permiten captar la luz y transformarla en energía química. En algunos protistas esto también ocurre, ¿no es cierto? Hay algunos protistas que son parte del fitoplancton, ¿no es cierto? Ellos tienen, ¿no es cierto?, estructuras similares a los cloroplastos para organizar a los pigmentos, ¿ya? Dentro de las arqueas y las bacterias hay organismos autótrofos que pueden transformar la energía lumínica en energía química, pero no tienen estos pigmentos organizados dentro de cloroplastos, porque el cloroplasto está formado por membranas, es un organelo, ¿no? Entonces, en este caso, estos pigmentos no están organizados en cloroplastos, pero van a estar, vamos a ver más adelante, embebidos directamente en la membrana celular, ¿ya? Los distintos reinos tienen o pueden no tener pared celular. En las arqueas y las bacterias, la pared celular no tiene celulosa. La celulosa es propia de la pared celular de las plantas. De hecho, de ahí nosotros aprovechamos la celulosa que está presente en las células vegetales de algunos árboles, ¿no es cierto?, para producir papel, ¿ya? Entonces, la celulosa es propia de las plantas. En algunos protistas también hay pared celular, pero la pared celular está presente y está formada por otros compuestos. Igualmente en las bacterias, cuando hay pared celular, esta no tiene celulosa. En los hongos que también tienen pared celular, ellos lo que tienen es la quitina. Ya, la quitina es un compuesto que, por ejemplo, nosotros tenemos en otros organismos presentes, pero no en la pared celular. Los animales no tenemos pared celular. El modo de reproducción también es característico de los distintos reinos, ¿ya? Entonces, todos los eucariotes se caracterizan por tener un proceso de meiosis que ayuda a dividir el material genético de las células y que luego, ¿no es cierto?, haya un proceso de fertilización o fecundación para obtener un cigoto, un individuo que recupera, ¿no es cierto?, el mismo número cromosómico original que tenían las células antes de la meiosis. En las arqueas y las bacterias, la reproducción se da simplemente por fisión binaria, ¿ya? La fisión binaria básicamente lo que hace es producir clones, células que son exactas, son idénticas. Entonces, ¿cómo hacen las bacterias para tener variación a lo largo del tiempo del material genético?
utilizan procesos súper específicos. Vamos a ver unos ejemplos cuando veamos estas células en detalle. Entonces ellas utilizan la conjugación, que es cuando dos bacterias se conectan por extensiones de la membrana que se llaman pili y se pasan pedacitos de ADN. ¿Ya? Hay transducción o también transformación del material genético. Estos son los procesos o los mecanismos que utilizan estos seres procariotes para obtener variabilidad genética, ¿ya? En cuanto a la obtención de energía, las bacterias y las arqueas son autótrofas, pero tienen metabolismos distintos, ¿no es cierto?, a las plantas que son fotosintéticas también, o sea, son autótrofas, pero el proceso específico en las plantas es la fotosíntesis. Dentro de los protistas vamos a tener organismos fotosintéticos o también hay organismos que son heterótrofos que tienen que obtener su alimento, su fuente de energía de otra fuente, ¿no es cierto? Y tanto los hongos como los animales, ¿no es cierto? Somos heterótrofos, pero en el caso de los animales el alimento se obtiene por ingestión y en los hongos en cambio se obtiene por absorción, que no es lo mismo. Entonces los hongos tienen, ¿no es cierto? Unas estructuras que se conocen como hifas para justamente absorber nutrientes, ¿ya? La multicelularidad también es una de las características que diferencia los reinos. Entonces, por definición, los protistas, las arqueas y las bacterias son unicelulares, ¿no es cierto? Solo unos pocos protistas son pluricelulares. En las plantas, los hongos y los animales, la multicelularidad es la regla. Por lo general, o sea, siempre somos multicelulares. En el caso de los hongos hay una pequeña diferencia y es que los hongos tienen dentro de todo su ciclo de vida una fase de esporas y algunos de los hongos pueden permanecer viviendo como esporas durante mucho tiempo y estas esporas son básicamente unicelulares. Entonces, eventualmente los hongos pueden tener, ¿no es cierto?, unicelularidad. Y la última característica que puede diferenciar a los diferentes reinos es la presencia de un sistema nervioso. Las arqueas, las bacterias y los hongos no tienen un sistema nervioso. En los protistas hay, si se quiere decir, como un sistema nervioso incipiente porque sí tienen la capacidad de responder a estímulos. Cuando hagamos la práctica del microscopio, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, en una gotita de agua la presencia de, por ejemplo, algunos protistas que, por ejemplo, sí pueden responder a cambios a la luz, a cambios en el pH del agua, cosas así. Entonces hay como un sistema nervioso primitivo, ¿ya? En las plantas, si ustedes se acuerdan el video que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Hay estas respuestas a estímulos como en las plantas carnívoras que también son como un precursor de un sistema nervioso, pero no es un sistema nervioso en sí. Y en los animales, la presencia de un sistema nervioso es particularmente especial porque en los distintos grupos de animales, ¿no es cierto? A medida que va aumentando la complejidad del sistema nervioso, nosotros vamos avanzando, ¿no es cierto? A lo largo del árbol evolutivo de los animales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, los seres humanos, por eso es que estamos como quien dice en la punta de la pirámide, porque nuestro sistema nervioso ha llegado hasta un punto de desarrollo tal en el cual nuestro cerebro, ¿no es cierto?, es lo que nos define ya, ¿no es cierto?, no solo a nivel de ser animales, pero también de tener comportamientos, procesos de aprendizaje súper complejos, ¿ya? Entonces, solo para darles unos rasgos así súper breves, ¿no es cierto?, de cada uno de estos grupos. Las bacterias, como les había dicho, ¿no es cierto?, se caracterizan por ser seres unicelulares, son microscópicos, con excepción de unas pocas que pueden llegar a ser visibles a simple vista. Son
por definición, ¿no es cierto? Entonces, un organismo sin un núcleo verdadero, o sea, el material genético está encerrado no está encerrado dentro de una membrana y por ende tienen poca estructura interna, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de ser unicelulares y sin mucha estructura, se dan modos, si se puede decir, de poder organizar las distintas funciones metabólicas para que se mantengan vivas, ¿ya? Son organismos autótrofos, pero no dependen de la clorofila para poder realizar, ¿no es cierto?, el proceso de conversión de energía. Y de todas maneras, algunos de ellos son saprófitos o son parásitos. Yo les he puesto aquí, en esta fotografía de aquí abajo, estos son unas bacterias que pertenecen a la especie Helicobacter pylori, que es justamente la bacteria que tenemos nosotros en nuestra flora intestinal, que es la que nos produce la famosa gastritis, ¿no es cierto?, cuando llega a proliferar. Ya. Las arqueas, como les había mencionado antes, eran un grupo que antes se consideraba como de bacterias extremófilas, ¿ya? Pero como comparten algunas características con los eucariotes, ¿no es cierto? Se les separó en su dominio y en su reino propio, ¿no es cierto? Como las bacterias son unicelulares, son microscópicas, carecen de núcleo, no tienen organización interna, pero son bacterias, son organismos que tienen metabolismos bien variados y bien específicos que les permiten vivir bajo condiciones extremas. Entonces, dentro de las arqueas ustedes van a encontrar especies que son metanogénicas, o sea, que pueden vivir utilizando el metano como fuente principal del carbono para para obtener energía. No utilizan el CO2 como utilizan las plantas, ¿no es cierto? También son bacterias que tienen vías metabólicas específicas para, por ejemplo, vivir en aguas sulfuradas, como les mencioné, en aguas de temperaturas muy, muy altas o de condiciones de pH extremos, ¿no es cierto? Aunque algunas de ellas, por ejemplo, sí pueden vivir en condiciones, si se puede decir, normales. Las dos que yo les he puesto aquí de ejemplo, por ejemplo, Sulfulobus es una arquea que puede vivir en aguas sulfuradas. Esta de aquí, Staphylotermus marinus, es una arquea que está presente en el fondo de las grietas marinas donde hay estas condiciones súper particulares, específicas, como súper similares a las condiciones de la Tierra primitiva, ¿no es cierto? Donde hay justamente estas vetas volcánicas que producen condiciones, ¿no es cierto?, de temperatura extrema y en condiciones, ¿no es cierto?, particulares como son las del mar. El reino protista, que es uno de los reinos de eucariotes, es un poco un reino basura, ¿ya? El reino protista es un reino donde están agrupados todos los organismos eucariotes que son unicelulares, ¿ya? Entonces, en este reino ustedes van a encontrar una gran variedad de organismos que pueden ser autótrofos, pueden ser heterótrofos, pueden vivir en condiciones distintas. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí a Vorticella ciliae, que por ejemplo es uno de los componentes del fitoplancton, ¿no es cierto? Hay diatomeas, como la que tienen ustedes aquí, estos están presentes en ambientes marinos. Pero, por ejemplo, también están los paramecios, que cuando veamos la práctica del microscopio, si tenemos un poquito de suerte, ustedes van a poder ver, viven, por ejemplo, en aguas estancadas. Y tienen además ustedes organismos como las amebas y como los tripanosomas, que son parásitos, en particular de los seres humanos. En el caso de las amebas, los tripanosomas, Josué, ¿sabes a qué enfermedad está relacionada? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes saben qué causa los tripanosomas? Bueno, ninguno. Los tripanosomas están relacionados a la malaria y entonces son el parásito que causa la malaria, pero es un parásito que necesita pasar, ¿no es cierto?, primero a un vector.
En este caso, los vectores suelen ser unos insectos particulares que se conocen como chinchorros, y los chinchorros al picar a los humanos les transmiten, ¿no es cierto?, la malaria a los humanos. Yo les puse este ejemplo porque de hecho nosotros en APUSE, no sé si algún rato ustedes les vayan a hacer una salida para conocer los distintos laboratorios o sedes que tiene la PUSE, pero nosotros tenemos este campus nuevo en Nayón, ¿no es cierto?, donde está el CICEAL, que es el Centro Internacional para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas. Ya en el CICEAL se estudia, sobre todo desde el punto de vista biológico, pero ahora también se están incorporando colegas de medicina, se estudian distintas enfermedades tropicales como la malaria, como el mal de Chagas, como el dengue, ¿no es cierto?, el famoso Zika. Se estudian todas esas enfermedades, se estudian los vectores, se estudian, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de transmisión, potenciales curas, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos para la PUSE, este es uno de los parásitos más importantes que hay, porque, bueno, nos hemos enfocado un montón en el estudio, ¿no es cierto?, en la escuela de biología de este parásito en particular y de su relación con los seres humanos, porque es un problema de salud pública, ¿ya? El reino de los hongos es un reino que está caracterizado por organismos que no tienen la capacidad de producir su propio alimento, son heterótrofos, carecen de clorofila y por lo general tienden a ser saprófitos o a ser parásitos, ¿ya? El cuerpo vegetativo que nosotros vemos de los hongos, ¿no es cierto?, normalmente es muy similar a este. Está formado por hifas, ¿no es cierto? Y tienen una reproducción mediante esporas. Les digo generalmente porque, por ejemplo, hay algunos hongos, como los que pertenecen al género Saccharomyces, ¿ya? Saccharomyces es un tipo específico de hongos, ¿no es cierto?, que permanecen, si se puede decir, en un estado unicelular. Y son los hongos que, por ejemplo, nos ayudan a nosotros a producir cerveza o a producir pan, ¿ya? Porque están relacionados con procesos de fermentación, ¿ya? Entonces hay Saccharomyces cerevisiae, etcétera, etcétera. Finalmente, uno de los penúltimos reinos que vamos a ver son el de los animales, ¿ya? Dentro de los animales, todos los organismos son multicelulares, ¿no es cierto? Y están compuestos por células que no tienen pared celular. Aquí es donde entra mucho en juego lo que hablamos en la clase pasada, que es el tema de organización celular, pero ya a nivel extracelular, ¿no es cierto? Para ser multicelulares, las células tienen que tener una organización, se van a organizar en tejidos, dependiendo de la complejidad del animal, ¿no es cierto? Los tejidos se van a agrupar en órganos y en animales más complejos estos órganos se van a agrupar en sistemas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los seres humanos tenemos el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, ¿no es cierto? Y cada uno de estos distintos sistemas está formado por tipos diferentes de células que se organizan de manera particular, ¿ya? Eso pasa en la mayoría de animales, pero el nivel de organización va a depender de la complejidad, ¿no es cierto?, del animal. Lo que compartimos entre todos es que somos heterótrofos y al ser heterótrofos, la necesidad de buscar distintas fuentes de alimento nos ha llevado a que en realidad los animales estemos presentes en una gran diversidad de hábitats. Entonces, si ustedes se fijan en esta fotito, nosotros tenemos animales que viven en condiciones acuáticas, ¿no es cierto? Como los caimanes o como las nutrias que viven en agua dulce. Tenemos peces de agua dulce y de agua marina, tenemos mamíferos marinos como las ballenas, ¿no es cierto?, que viven en los mares, pero también hay mamíferos marinos como los manatís, que viven en aguas que pueden ser facultativamente dulces o saladas, ¿ya? En el ambiente aéreo, si se puede decir, ¿no es cierto?, tenemos las aves, hay insectos, pero también, por ejemplo, tenemos mamíferos
En este caso, bueno, no tanto, pero tenemos mamíferos planeadores como los zorritos voladores o como los murciélagos, ¿no es cierto?, que han adaptado sus alas para poder volar, ¿ya? Otra cosa que tenemos en común todos los animales es que para nuestra reproducción, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un tipo de reproducción sexual, se producen gametos y los gametos tienen que realizar el proceso de fertilización para justamente poder garantizar la supervivencia de la especie. Y una característica específica de este tipo de reproducción sexual es que no hay alternancia de generaciones. Eliana, ¿tú sabes cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 64. No, ¿alguien sabe cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 23. Tenemos 23 pares. pares, ¿ya? 46. Entonces, como somos organismos diploides, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Un par son dos, por eso somos diploides. Tenemos 23 pares de cromosomas y entonces un juego de cromosomas viene de los gametos que nos transmitió nuestra mamá y el otro juego de cromosomas viene de los gametos que nos transmitió nuestro papá, ¿no es cierto? Por eso en total tenemos, como alguien dijo ahí correctamente, 46. El número total de cromosomas es 46, pero estos 46 cromosomas, ¿no es cierto?, están divididos en pares que se conocen como cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Son cromosomas exactamente iguales, pero el uno es heredado del padre y el otro es heredado de la madre. La importancia aquí es que nosotros lo que vemos, ¿no es cierto?, estos pechitos que vemos aquí, somos la generación diploide, ya estamos formados por células exclusivamente diploides que tienen 46 cromosomas, pero en nuestro interior el aparato reproductivo tiene células madres que pasan por el proceso de meiosis para obtener gametos haploides, ¿ya? Los gametos haploides vienen a ser los espermatozoides y los óvulos en el caso de las mujeres, pero cuando yo digo que no hay alternancia de generaciones, lo que quiero decir es que, por ejemplo, los óvulos y los espermatozoides no pueden sobrevivir por fuera del organismo diploide, ¿ya? En particular los óvulos nunca abandonan el cuerpo diploide de la mujer. Los espermatozoides sí abandonan, ¿no es cierto?, el cuerpo diploide mediante la eyaculación, pero el tiempo de vida de los espermatozoides por fuera del cuerpo del organismo diploide es súper corto, ¿no es cierto? En otros organismos, como el siguiente grupo que vamos a ver, la generación haploide o diploide puede tener tiempos de vida distintos y a veces la una predomina sobre la otra, ¿ya? Lo que nos caracteriza a los animales es justamente lo que yo les mencioné como ejemplo la clase pasada, que es el tema del desarrollo embriónico, ¿ya? En los primeros estadios de desarrollo embriónico, todos los animales somos súper parecidos y poco a poco, mediante la activación de distintos genes que ya son propios a cada grupo, vamos adquiriendo las características, que son propias, ¿no es cierto?, a cada uno de estos organismos. ¿Ya? El último reino que tenemos es el de las plantas. Este se caracteriza por estar formado, ¿no es cierto?, por organismos multicelulares y cada una de estas células son células que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, o sea, son organismos autótrofos y tienen entonces organelos específicos en donde los pigmentos fotosintéticos se concentran, que son los cloroplastos, ¿ya? Entonces pueden fabricar su propio alimento a partir de la luz solar y en las plantas sí hay esta alternancia de generaciones. Entonces yo les he puesto aquí este ejemplo de aquí. ¿Alguien sabe qué es esta plantita de aquí? ¿Alguno de ustedes ha visto, le reconoce? Bueno, esto de aquí es un musguito, ¿ya? Los musgos, lo que ustedes antes usaban cuando eran más chiquitos para hacer los nacimientos, ahora cada vez se prohíbe más el uso de musgos naturales. Los musgos son un tipo súper específico de plantas porque lo que ustedes ven aquí
el musgo, el tapete que forma, por ejemplo, el musgo en el páramo, es la fase haploide. Está formado por células que solamente tienen la mitad del material genético. Y la fase diploide son unas esporas que están contenidas aquí, dentro de estas capsulitas, ¿ya? Dentro de estas capsulitas hay unas esporas. Estas esporas, cuando la cápsula madura, ¿no es cierto?, son expulsadas. Las esporas van a producir, van a pasar por el proceso de meiosis y entonces se obtiene otra vez la generación haploide, que es la que domina, ¿ya? Entonces, en las plantas basales, en las más primitivas, la generación que domina es la generación haploide. Ya luego, ¿no es cierto?, en el siguiente grupo de plantas, que son los de helechos y plantas afines, que son estos dos fotitos que tienen acá, ya la generación dominante se vuelve, al igual que en los humanos, la generación diploide, ¿ya? Entonces, lo que vemos aquí, el famoso caballo chupa que se utiliza para las infusiones cuando les da infecciones a las vías urinarias, o los helechos que generalmente tienen siempre las mamás en las casas, ¿no es cierto? Estos ya son plantitas en las que predomina la generación diploide, pero en este caso, estas son plantas que todavía se reproducen por esporas, ¿ya? Entonces, las esporas van a germinar y van a dar origen a una generación haploide, y esa generación haploide va a producir gametos para nuevamente, por fertilización, ¿no es cierto?, dar origen a este de aquí que se conoce como el esporofito, que es la generación diploide, ¿ya? Hay grupos de plantas todavía mucho más complejos, lo que antes se conocía como las gimnospermas, ¿no es cierto? Pero en realidad ese nombre ya está en desuso. Son básicamente plantas que tienen estructuras reproductivas más complejas, como los conos que ustedes ven aquí, pero todavía no están organizadas estas estructuras reproductivas en flor. Entonces, los musgos, los helechos y las coníferas era lo que antes se conocía como plantas sin flor, que de hecho es correcto. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, aquí estos tres ejemplos de plantas con flor, en donde las estructuras reproductivas ya se han organizado para formar las flores, que son como estructuras más llamativas, y el grado, como quien dice, de diferenciación y de desarrollo de caracteres más llamativos, es igual que en los pájaros, con fines reproductivos. O sea, las flores se vuelven más llamativas. El caso más extremo, por ejemplo, es el de las orquídeas. Las orquídeas pueden llegar a desarrollar flores muy parecidas, por ejemplo, a las hembras de los insectos que las polinizan para poderles atraer, ¿ya? Entonces, esto es así como un resumen de todos los seres vivos que habitan la Tierra, ¿ya? Entonces, ahorita, antes de continuar con la clase de principios de evolución, les voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿ya? Y nos vamos a devolver, espérenme, eso. Nos vamos a devolver un ratito al EVA, ¿ya? Entonces, desactivo esta. En el EVA, ¿no es cierto?, estamos en la semana 2, ¿ya? Aquí, en la lectura de la semana, está esta lectura, ¿ya? Y tienen ustedes aquí el capítulo de lectura de la evolución humana. Se pueden descargar de aquí o de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a separar en grupos de 4 grupos de 3. Van a leer el capítulo, y aquí ustedes tienen este cuestionario sobre el origen del hombre, ¿ya? Entonces, solo necesito que una persona por grupo me llene el cuestionario, ¿ya? Mientras ustedes leen, yo les voy a poner una pregunta adicional que diga nombre de los integrantes del grupo para saber quiénes son
y después continuamos con la clase, ¿ya? Esta lectura es súper cortita, no es muy larga. Son unas pocas páginas del libro del libro de Odesir que está en su sílabo y habla un poco sobre cómo se diversificaron los primates hasta llegar, ¿no es cierto?, a la clasificación de de las distintas especies que han formado parte del género Homo, ¿ya? Entonces vamos a revisar luego de que ustedes terminen, tienen 1 hora, entonces pueden revisar esto hasta las 9:30 y de 9:30 a 10 continuamos ya con esto. Entonces les voy a dividir ahorita en grupos de 3. Mientras leen, les añado una pregunta más del cuestionario y nos vemos de vuelta a las 9:30, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Está clarísimo lo que No, tiene que profe. hacer. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. No le encuentro la lectura, no sé. Ya verás, te vas a Leva. Espérame, déjame aplasto este botón. Y le traigo. Uy, espérame. Movámosle al zoom acá. Estás viendo el Eva, ¿no es cierto? Sergio, Profe, sí, estoy bien. ya. Tú me dijiste que no encontrabas la lectura, ¿no es cierto? Sí, yo soy. Ajá. Ya, verás. Entonces te vas a general a la unidad 1, la ciencia de la vida en la Tierra, en la semana 2. ¿Ya? A veces esta etiqueta que está aquí, la que dice lectura de la semana, si le aplastan, se despliega así para abajo y pueden descargarse aquí el documento, pero también yo por si acaso tengan problemas para desplegar la etiqueta, porque a veces pasa, igual les puse el PDF aquí. Es el mismo PDF, puedes descargarte de aquí o puedes descargarte del otro botón, ¿ya? Entonces ahí se les va a abrir esta lectura. Como les digo, no es muy larga, o sea, parece larga, pero tiene un montón de gráficos. Son 8 paginitas y en base a esta lectura, ustedes tienen aquí este cuestionario que está más abajo en la pestaña de actividades que tienen que contestar. ¿Ya? Ahí estamos claro. Sí, gracias, maestra. Lo que pasa es que he estado en laboratorio y no he estado en teoría. Ahorita me doy cuenta No, de eso. ya, y se supone que yo ya les escondí el aula de laboratorio, todavía pueden ver. Sí, profe, aún sale. Ya les voy a chequear. Ya, porque en teoría ya no deberían ver, tal vez le puse esconder solo para mí. Tal vez tengo que desmatricularles del aula antes de esconderle, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, ahorita les divido en grupos de 3 y nos vemos exactamente en 1 hora, ¿ya? ¿Todavía quieren grupos aleatorios? ¿O ya se Entonces sí hay conocen cómo las... escoger. Si quieren escoger, les pongo para que ustedes mismos escojan. ¿Quieren escoger Sí, ustedes profe. mismos? Sí, Ya, profe. ya, entonces, verán, espérenme. Ahí les voy a volver a crear. Espérenme. No. Ya. Pepa, 60 minutos. Ustedes seleccionan las células. Ahí está. Listo. Entonces, ahorita el rato que yo les diga abrir las sesiones, tienen ustedes que ustedes mismos meterse en las salas. Entonces pueden estar 3 personas por sala, ¿ya? Listo. Ya, profe. Tienen que irse metiendo ustedes mismos en las salas. Eso.
Entonces, ustedes acaban de hacer esta lectura sobre los seres, la evolución de los seres humanos, ¿no es cierto? Y la evolución de los seres humanos está súper ligada a la evolución en general de todos los primates, de todo el grupo, ¿no es cierto? Que se conoce como el grupo de los primates, que son parte de los vertebrados, eh, que pertenecen, ¿no es cierto?, al grupo de los mamíferos, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo de primates están incluidos, ¿no es cierto?, todo lo que son lemures y sus parientes, los monos y los simios, ¿ya? Y todos ellos comparten varias características que son en realidad heredadas de un ancestro común que buscó adaptarse para justamente poder vivir en los árboles, ¿ya? Los primeros fósiles de los primates, como ustedes pudieron ver en la lectura, datan de más o menos hace 55 millones de años. Entonces, en realidad, es un grupo relativamente reciente dentro de la escala evolutiva de la Tierra. Y de todas maneras, se piensa que los primates son en realidad todavía más antiguos, pero no hay mucha evidencia fósil, ¿ya? No han quedado demasiados vestigios y son súper, súper raros los fósiles con los que contamos en la actualidad para tratar de reconstruir la historia de este grupo que para nosotros en particular es importante porque en este grupo estamos incluidos, ¿no es cierto? En un inicio, estos primeros primates, como dice la lectura, ¿no es cierto? Lo que buscaban era básicamente alimentarse de frutas y de hojas y por ende el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas adaptaciones para esta vida arbórea o estrechamente ligada a los árboles. Los árboles también potencialmente les servían como refugio frente a posibles predadores. Y de todas maneras, la gran mayoría de primates modernos conservan esta forma de vida, quienes en realidad hemos un poco cambiado nuestra estrategia para poder colonizar otros ambientes, somos justamente los seres humanos, ¿no es cierto? Y a partir de la colonización, ¿no es cierto?, de estos nuevos ambientes viene todo un desarrollo ya más de tipo comportamental y cognitivo, ¿no es cierto? De todas maneras, tanto los seres humanos como los otros primates, ¿no es cierto?, conservamos algunas características, como ustedes pudieron ver en la lectura, que son producto de esta herencia común, ¿no es cierto? Entonces, inclusive dentro de los seres humanos estas características todavía se pueden evidenciar. Entonces, una de las características que tenemos en común todos los primates es la presencia de esta visión binocular, ¿ya? La visión binocular está justamente dada por la posición que tienen los ojos en el cráneo, ¿no es cierto? Los ojos están presentes en la parte delantera del cráneo y esta es una adaptación esencial y específica de los primates. La posición de los ojos hace que cada ojo funcione un poco como un lente gran angular, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos lentes gran angulares que se sobrelapan uno al otro y nuestro campo visual es como un abanico, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante porque esto permitió justamente que los primeros primates puedan evaluar justamente la distancia, la percepción de la profundidad, como en la fotografía, ¿no es cierto? Este tipo de ojos nos permite a nosotros evaluar la profundidad de campo y esto es súper importante para evaluar el riesgo que existe cuando, por ejemplo, los primates estaban moviéndose o están saltando de rama a rama, ¿no es cierto? Necesitan calcular con exactitud como la fuerza del impulso que necesitan para cubrir una determinada distancia y básicamente no matarse, ¿no es cierto?, cuando saltan de rama a rama, ¿ya? Entonces, posteriormente o paralelamente al desarrollo de esta visión binocular en los ojos de los primates, también hay algo que es súper importante, que es el desarrollo de la visión cromática, ¿ya? Lamentablemente de esto no tenemos nosotros, o sea, no existe evidencia fósil de esto, a pesar de que es una de las adaptaciones claves. Cuando se desarrolla la visión
cromática, esta les permitió a los primeros primates poder discriminar la diferencia entre hojas que son viables para comerse, ¿no es cierto?, por el color, identificar frutos, reconocer, identificar el grado de madurez de estos frutos. Entonces, esta adaptación adicional de la visión constituyó, ¿no es cierto?, una ventaja evolutiva para los primates. Entonces, el tener visión binocular y cromática es, en efecto, para ellos un avance evolutivo súper importante, ¿ya? Otra característica que compartimos todos los primates son justamente la presencia de esto, de las manos prensiles, ¿ya? Los primeros primates tenían los dedos súper parecidos a los dedos de los tarseros, que son primates primitivos que todavía existen en la actualidad, ¿no es cierto? Estos tienen los dedos largos y prensiles que justamente les sirven a todos los primates para poder rodear las ramas y asirse, ¿no es cierto? Y en realidad esto es súper importante porque esta es la base, esta adaptación de tener manos prensiles con dedos largos es la base que permitió el desarrollo y la evolución de las manos humanas, ¿no es cierto? Y que en el caso de los humanos se convirtió en lo que ahora conocemos como el nacimiento de precisión. Nosotros, incluso a lo largo de nuestro desarrollo a nivel individual, ¿no es cierto? En la actualidad, nuestras manitos o las manitos de los bebés funcionan de manera súper distinta. Los bebés tienen por instinto, ¿no es cierto?, este reflejo que es el de asirse a las cosas. Y es lo primero que desarrollan y posteriormente ellos tienen que pasar por un proceso de desarrollo de la motricidad. Entonces, primero hay el desarrollo de la motricidad gruesa, luego la motricidad fina. Y este desarrollo individual de los seres humanos actuales, ¿no es cierto?, a lo largo del transcurso de su vida, es un poco un reflejo del desarrollo que han tenido los seres humanos a lo largo de un ancestro, a partir de un ancestro común, ¿no es cierto? Entonces, el ir perfeccionando y el desarrollar el nacimiento de precisión es lo que les permitió a los seres humanos poder, ¿no es cierto?, evolucionar desde simplemente un agarre básico hasta tener, ¿no es cierto?, el desarrollo de una motricidad que permite realizar maniobras delicadas, manipular objetos pequeños, manipular herramientas y luego posteriormente, por ejemplo, escribir, ¿ya? También en las manos prensiles permiten una cosa súper importante que es el nacimiento de potencia. O sea, cuando uno necesita agarrar cosas como por ejemplo un bat de béisbol o un garrote o poder lanzar una lanza, arrojar una lanza, esto requiere justamente también de un desarrollo de un tipo de asimiento que permita, ¿no es cierto?, imprimirle fuerza, pero luego poder abrir la mano y permitir que esa fuerza se traslade, ¿no es cierto?, al objeto que está siendo arrojado. Y esto fue importante para justamente, por ejemplo, todo el tema de desarrollo de comportamientos como la caza mediante herramientas, ¿no es cierto?, lanzar lanzas, luego lanzar flechas, etcétera, etcétera. También las peleas, ¿no es cierto?, poder manejar un martillo como en la época de los vikingos, esta era su herramienta, ¿no es cierto?, básicamente de combate o también de construcción de cosas. Entonces, estos dos tipos de asimiento, el de precisión y el de potencia, son consecuencia de la evolución desde unas manos prensiles bastante simples hasta unas manos que tienen ya un control más preciso que están bajo el control más preciso de todo lo que es motricidad gruesa y fina. También en los primates algo que ha sido importante es justamente el tema del desarrollo de cerebros grandes, ¿ya? En el caso de los seres humanos, esto es importante porque el cerebro grande permite y tiene como función principal el tema de la coordinación entre mano y ojo. Y esto es importante, por ejemplo, en los niñitos para el tema de la lectoescritura, ¿ya? Tener la capacidad de tener ojos con una visión binocular, con tener este enfoque binocular, está súper relacionado con el hecho de que un niño pueda también combinarlo con la motricidad fina, con el desarrollo del movimiento de pinza para poder hacer los trazos y escribir y poder leer, ¿ya?
también el cerebro grande es lo que a nosotros nos ha permitido desarrollar interacciones sociales complejas y esto no es visible solamente en los humanos, sino también en nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, ¿no es cierto? En los chimpancés, en los gorilas hay toda una estructura social, ¿no es cierto?, que justamente han ido permitiendo, ¿no es cierto?, la evolución de sistemas sociales complejos, hay una jerarquía, ¿no es cierto? Y esto denota un grado cognitivo relativamente grande que obviamente va incrementándose, ¿no es cierto?, de los gorilas, los chimpancés, los seres humanos, porque eventualmente también estos sistemas sociales son sistemas que han favorecido ya a nivel comportamental, ¿no es cierto?, temas como la supervivencia y la reproducción que son esenciales para la continuidad de las especies en el tiempo y también sirven como una respuesta frente a presiones ambientales, ¿no es cierto?, que poco a poco hacen que se vaya seleccionando hacia individuos que tienen, ¿no es cierto?, cerebros más grandes, ¿ya? Entonces, estos cerebros más grandes son los que justamente a los primates les permiten, por ejemplo, poder controlar y coordinar movimientos, controlar el tema de la percepción sensorial, no solamente, cuando hablamos de sentidos, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de los que son súper evidentes como el tacto, el gusto, el olfato, la vista, la audición, pero también, por ejemplo, mantener el sentido del equilibrio, las respuestas mecánicas que nosotros damos frente a estímulos como un agarre, un golpe, ¿no es cierto? También el poder percibir cambios en la temperatura, todo eso se da por la coordinación, ¿no es cierto?, que existe entre los distintos órganos o células sensoriales y el cerebro. Y para poder manejar, ¿no es cierto?, todo este tipo de interacciones del cerebro, entonces evolutivamente se ha ido volviendo un órgano más grande, ¿ya? Entonces, solamente para dejar esto cerrado, ¿no es cierto? En el caso de los seres humanos, el homínido más antiguo que se ha identificado proviene de África, ¿no es cierto? Y se piensa que la separación entre los grupos principales de homínidos, ¿no es cierto?, con los simios sería hace más o menos 5 a 8 millones de años. Esto ha podido lograrse mediante la comparación del material genético entre justamente nuestros parientes más cercanos, que son los chimpancés, los gorilas, ¿no es cierto? Y se ha comparado su ADN con el nuestro. Y en el registro fósil, ¿no es cierto?, esta separación se piensa que ocurrió más o menos en una región, en la región del Chad, en África, gracias a un fósil que se ha encontrado, que es el del Sahelanthropus chadensis, que es un homínido que vivió hace más o menos 6 millones de años, ¿ya? Este fósil es importante porque tiene características anatómicas que se comparten entre el ancestro de todos los homínidos, ¿no es cierto?, con los homínidos posteriores, y se piensa que es justamente el miembro más antiguo de este grupo que comparte, ¿no es cierto?, algunas características, pero ya tiene diferencias muy marcadas con nuestros parientes, los simios, ¿no es cierto? El registro hasta ahora conocido más extenso que permite datar, ¿no es cierto?, la evolución de estos primeros homínidos desde hace más o menos 4 millones de años, justamente con la aparición de los fósiles de Australopithecus, que también han sido encontrados en África. Y aquí ya vemos, ¿no es cierto?, unos fósiles con cerebros más grandes comparativamente, ¿no es cierto?, hablando y contrastando con el Sahelanthropus, por ejemplo, pero de todas maneras siguen siendo cerebros más pequeños que los cerebros de los homínidos actuales. Entonces, aquí les dejo a ustedes ya simplemente cerrando con el grafiquito que tenían en la lectura, ¿no es cierto? El ancestro común, ¿no es cierto?, que tenemos todos es justamente este Australopithecus hasta amaniensis, y a partir de este, ¿no es cierto?,
hay dos ramas que se pueden distinguir, que son las de los australopithecus y las de los grupos de Homo, ¿ya? Yo solamente les voy a cerrar, voy a cerrar este tema aquí recomendándoles un libro que no sé si algunos de ustedes han leído. Es un libro que se llama Sapiens, ¿conocen? ¿No han oído hablar de ese libro? No, profe. No, Ya. profe. O sea, si de pronto por ahí les interesa, es un libro bien bonito escrito por un sociólogo antropólogo israelita, ¿ya? Y es un libro interesante desde el punto de vista evolutivo porque un poco explica, ¿no es cierto?, cómo fueron evolucionando los distintos grupos, ¿no es cierto?, del género Homo, las distintas especies, y cómo justamente mediante la evolución de cada uno de estos grupos, ¿no es cierto?, los humanos poco a poco, sin darnos cuenta, terminamos siendo como quien dice el predador dominante en toda la cadena alimenticia, pero este libro plantea que cuando a nosotros los humanos nos pasó eso en una escala de tiempo muy chiquitita y no estábamos preparados para eso, ¿ya? O sea, fue como que de pronto un adolescente de 15 años se encuentre funcionando como presidente de un país, ¿ya? Es un poco una analogía así súper sencilla, pero básicamente nosotros no estábamos listos para estar en la cima de la cadena trófica y justamente el haber llegado tan rápido a la cima de la cadena trófica es lo que ha generado un montón de comportamientos humanos que nos han llevado a justamente el desequilibrio que tenemos nosotros con el planeta, porque ¿se acuerdan? Ayer a ustedes en el laboratorio creo que les hablé del antropoceno, ¿no es cierto? Que básicamente es se está planteando como nombre a la era geológica en la que estamos viviendo, porque es una era en la que básicamente nosotros afectamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y esa afectación es consecuencia de haber llegado demasiado rápido y demasiado inmaduros a ser la especie dominante. Ahí les recomiendo que de pronto, si pueden, se lean ese libro porque explica justamente cómo el desarrollo de algunos comportamientos en el ser humano se fueron dando demasiado rápido. Son los que han provocado, por ejemplo, el tema de guerras. De hecho, ahorita no solo ese libro, pero hay algunos artículos que plantean que en algún momento el Homo sapiens y el Homo neanderthalis sí convivieron y lamentablemente no pudieron realmente convivir propiamente dicho, sino que el Homo sapiens aniquiló, incluso se cruzó con el Homo neanderthalis, pero básicamente el Homo neanderthalis fue aniquilado por el Homo sapiens para justamente llegar, ¿no es cierto?, a ser la especie dominante dentro del grupo. Entonces, con esto les dejo pensando un poquito en lo que acaban de leer y si pueden leerse este libro porque es entretenido si les gusta este tipo de cosas. Entonces les voy a dejar grabando la clase de evolución y ahorita más bien les digo que se desconecten para que lleguen a su laboratorio. Y la próxima semana ya empezamos la segunda unidad, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces nos vemos el próximo martes, ¿ya? El próximo martes es el primer laboratorio presencial. Si están solamente ustedes, haríamos un solo grupo, ¿ya? Sí, profe. Ya, nos vemos, chicos. No, profe, No, gracias. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe.